Express News Podcast presenta el siguiente programa. Hola, antes de comenzar este podcast, quisiera aclararles que las opiniones expresadas por nuestro invitado son personales y no representan la postura de su empleador ni de ninguna institución. Bienvenidos a Migrantes, a otro episodio. Hoy estoy con Diego Armando Ducci Yumigusin, quien nació en Quito en 1987, pero desde los 3 años ha vivido en Londres. Estudió bioquímica molecular y celular en la Universidad de Oxford, donde completó su pregrado y maestría. Posteriormente, obtuvo un doctorado en biofísica con una beca completa y publicó varias investigaciones en medios científicos de prestigio. A pesar de su éxito en la ciencia, decidió dar un giro a su carrera para impactar la sociedad de manera más inmediata. Estudió una segunda maestría en políticas públicas en Oxford y comenzó su camino en el sector gubernamental. Trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas del Reino Unido desde el 2015 hasta el 2021, participando en proyectos clave como la reforma financiera postcrisis de 2008, la adaptación aduanera tras el Brexit y la ciberseguridad financiera en foros del G7 y G20. En 2022 fue enviado a Indonesia como asesor del ministro de Economía y Finanzas en el marco de la presidencia del G20. Actualmente es jefe de políticas públicas de inteligencia artificial en el Reino Unido. Diego Ducci, bienvenido a Migrantes. Muchas gracias, Pedro. Un gusto. Diego, hay mucho para hablar con un latinoamericano tan exitoso, pero también con un inglés, porque tú te has hecho aquí. Tú perteneces también a Inglaterra. Así que, pues nos vamos a mover y lo primero que yo quisiera preguntarte es, cuando leí quién eras o qué has hecho, encuentro que hay un salto de la ciencia a la política, pero ahí estás en la ciencia. ¿Por qué esos cambios? La trayectoria mía ha sido muy diseñada por lo intelectual, académica. Entonces, para mí, yo creo que es importante para todos los que escuchan, los jóvenes, los latinos jóvenes que quizás piensan, tengo que ser abogado, tengo que ser doctor o tengo que ser un profesional de algún tipo de profesionalismo, que es mejor que hagas lo que te gusta. Y a mí en ese entonces, cuando era saliendo del colegio, me encantaba la ciencia, la bioquímica, y eso es lo que seguí en la universidad. Y yo pensé toda la vida que iba a ser científico, ¿no? Eso era mi ambición y me encantaba. Y cuando me fue bien y cuando estaba haciendo experimentos y publicando, vi que el impacto a la comunidad es muy lejano. Estás hablando de 20, 30, 40 años después de descubrir algo que quizás tiene un impacto en la comunidad. Y eso me parecía muy abstracto. No, yo quería tener un impacto y ayudar a la comunidad británica, como tú dices, soy inglés y este es mi país, pero también a la comunidad latinoamericana. Y la forma más inmediata para hacer eso a mí me pareció ser las políticas públicas, y así entonces decidí hacer el cambio. Y era un cambio muy drástico, digamos. No hay casi científicos que hacen ese cambio de carrera, ese cambio de disciplina. Entonces no había un camino ya hecho para mí. Tuve que inventar todo a lo que yo pude. Y en final me fue bien. Y ahorita estoy haciendo algo que, como tú dices, es políticas públicas, pero científicos casi. Entonces, casi me he hecho un movimiento en círculo y he llegado a donde estoy ahora. Hay que resaltar que no todos los días uno encuentra un hispano que tenga las tres carreras en la misma universidad, sobre todo cuando hablamos de la Universidad de Oxford. Y digo 3 carreras porque eres doctor. Eh, Eso ya da un valor a todo ese conocimiento que tienes en la medida que
pues tienes también la experiencia al lado de ese conocimiento. Tú dices que ese impacto lejano tal vez te alejó un poco de ese primer acercamiento en tu carrera en la ciencia, pero ahorita estás en el tema de la inteligencia artificial. Esto quiere decir que tú ves un impacto muy cercano en la inteligencia artificial, en los efectos que pueda tener este tipo de temas. Sin duda. Sin duda, yo creo que ya desde el 2022, cuando la compañía americana, Estados Unidos, OpenAI, produjo su módulo, su modelo ChatGPT 3.5, ahí cambió todo en el mundo. Ahí cuando la gente, los comentarios, los gobiernos vieron lo que pudo hacer ese modelo de inteligencia artificial, se dieron cuenta el impacto que iba a tener. Y que no era en 5 años, no era en 10 años, no era en 20 años como han sido otras tecnologías así generales, electricidad, por ejemplo el internet es un otro ejemplo. Se demoró mucho para que tengan el impacto que han tenido en la comunidad y en la economía. Y todo gobierno en el mundo, todo comentario, todo, si tú coges un periódico de la izquierda, de la derecha, no importa, todos están pensando en cómo realizar las oportunidades de inteligencia artificial. Y ya está muy claro que el impacto no va a ser en eso, como te digo, 5, 10, 15 años. Estamos hablando de hoy en día el impacto. Estamos hablando de en 5 años quizás llegamos a un nivel de inteligencia general artificial, que es, si no han escuchado de eso, es cuando la inteligencia artificial llega al nivel humano. Entonces, básicamente es como tener otro humano, quizás un humano de PhD, quizás un humano genio en tu computadora. Y eso va a cambiar todo el mundo. Más adelante hablaremos de ese tipo de inteligencia artificial que se habla hoy. Quiero regresarme a la fecha que nos dijiste cuando ChatGPT lanza su primer modelo. Eso fue en el 22. 2022. En ese año tú estabas trabajando ya con, digámoslo así, con el gobierno del Reino Unido. ¿Qué tanto en ese momento sabías o se conocía aquí de inteligencia artificial? ¿Qué tanto conocimiento ya se venía hablando? Yo tengo la memoria muy clara de cuando estaba en la Universidad de Oxford haciendo mi pregrado, que un profesor nos empezó a hablar de neural networks. Um, van a ver que en este podcast que a veces tengo que hablar en inglés porque yo crecí aquí, entonces disculpen a la audiencia y también que... Es hermoso porque eso hace parte de los migrantes, ese bilingüismo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y también debería decir que todo lo que estoy diciendo ahora es mi opinión personal y no tiene nada que ver con mi trabajo en gobierno, solo para que sea claro eso también. Entonces, yo tuve la memoria muy claro de un profesor que estaba hablando de neural networks. Y neural networks es el sistema, el mecanismo que hace que funcione inteligencia artificial. Y en ese entonces se usaba la inteligencia artificial en sistemas en el background, como las computadoras de los bancos, las computadoras de organizaciones multinacionales, pero para ayudar al proceso que se haga más eficiente. Ahora, la inteligencia artificial crea contenido de una forma tan eficiente que es como a nivel humano ya, casi en muchas áreas. Pero en el 2022 yo estaba en Indonesia y estaba muy fijado en el mundo diplomático. Empezó la guerra en Ucrania, o sea, eran muchas cosas que estaban pasando mundiales y inteligencia artificial no estaba en mi enfoque en ese entonces. Pero cuando ya volví al Reino Unido, me entré a hacer un proyecto con la jefe de la Universidad de Oxford para reformar las políticas públicas de cómo comercializar inteligencia
propietaria de la universidad, y ahí es que me metía a la ciencia, a las políticas de las ciencias y de la inteligencia artificial. Pero era muy claro, si vos escuchabas las noticias, si vos veías los mercados financieros, inteligencia artificial era todo lo que estaba pensando el mundo. Por supuesto. Y aquí me voy también a la parte del oyente. Yo también recuerdo cuando llegó este tema de ChatGPT y uno lo vio como algo único y los problemas que resolvía dependiendo del interés de cada uno, pues eran absurdos, como dice la gente. Uno dice, pero ¿en qué momento estamos en esto? En ese momento tal vez uno decía, bueno, este es un buscador más, esto me da información. Recuerdo que la gente solicitaba información de actualidad y estaban desactualizados, no entendíamos seguramente cuál era ese nuevo proceso. Sí. Y traigo esto a colación porque, por supuesto, es muy interesante quienes nos están escuchando definirles qué es inteligencia artificial hoy en día, porque me imagino que cada vez más ese concepto se está fortaleciendo. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué debemos entender por inteligencia artificial? Sí, es una muy buena pregunta y, y en realidad está cambiando. Con cada modelo que sale, lo que pensamos que inteligencia artificial cambia un poco. Pero lo más básico, los principios es que es la automatización digital. Cuando digo digital, es el proceso de pensar, pero no ya basados en sistemas orgánicos como somos tú y yo en carbón, sino en silicona ahora. Y eso es lo que es muy diferente. Y si es que uno lee un libro de los principios de qué hace ser que tú y yo seamos humanos, qué es lo importante. Y mucha gente piensa que es la inteligencia. Y hasta hace poco se pensaba que solo se podía tener eso en los sistemas de carbón orgánicos. Pero estamos viendo que la inteligencia es poder tener un proceso computational de A a B, y con tal que tengas un sistema que sea carbón o silicona, lo que sea, es ese proceso de tener un problema, una cosa de A, y hacer computations y llegar a la B. Entonces es una pregunta muy difícil de responder de una forma que sea um, exacto, porque hasta la inteligencia humana no entendemos exactamente qué es, cómo funciona el cerebro, nadie sabe la verdad. Entonces, ahorita solo podemos ver los productos de la inteligencia y es resolver los problemas. Y ahí se plantean muchas discusiones. Diego, yo plantearía una. Más allá de entrar en la competencia del ser humano versus, digámoslo así, la máquina, ¿qué o dónde deberíamos enfocarnos con toda esta avalancha de conceptos, de utilidades que tiene la inteligencia artificial? Y lo voy a poner más claro. Alguien que nos está escuchando y está frente al computador, su conocimiento de inteligencia artificial es seguramente acceder a ChatGPT o a otro tipo de servicios Sí. y que le haga una carta, que le escriba, que le corrija, qué sé yo, dependiendo de esto. Pero más allá, vuelvo a la pregunta, de decir, bueno, eso lo puedes hacer tú, no dejes que una máquina te reemplace. Más allá de esa discusión, ¿dónde o cómo deberíamos aprovechar este momento? Es, no es exagerar decir que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y está cambiando el mundo. Entonces, todo proceso que uno se puede imaginar va a ser diferente y uno puede usar los modelos que existen y los modelos que van a existir para casi todo elemento de tu vida. Entonces, si estamos, empecemos pensemos en el ciclo de la vida humana.
van a ser un bebé, ¿no? Para que nazca el bebé hay un proceso médico que necesita ir la mamá y el papá y todo eso, ¿no? La inteligencia artificial está cambiando el mundo médico. Hay procesos mucho más eficientes para detectar enfermedades, um, procesos para ayudar a descubrir nuevas drogas terapéuticos. Entonces ahí está cambiando el mundo y con la inteligencia artificial. Entonces digamos, eres ya un niño, estás yendo a la escuela, al colegio. En el mundo que tenemos ahorita hay gente, digamos la comunidad latina, por ejemplo, que quizás en casa habla más español o han migrado hace poco y integrarse en la comunidad británica es un poco difícil, entonces sufren académicamente. La inteligencia artificial va a permitir que cada persona tenga acceso al mejor profesor que puede existir. Entonces, yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá si me quería enseñar un poco de álgebra, se enfadaba porque no entendía y es un como un ejemplo de cómo era la experiencia de muchos latinos creciendo en tiempos anteriores, ¿no? La inteligencia artificial va a ser un profesor que no se enfada, pero que sabe todo, que es como nivel PhD y te puede enseñar en la forma que tú necesitas que te enseñe. Es más, si ahorita, por ejemplo, como adulto, si yo quiero cocinar algo de la cocina ecuatoriana o colombiana y yo no sé, yo le puedo preguntar a ChatGPT y sabe exactamente cómo y sabe de qué pueblo de Colombia o qué pueblo de Ecuador, qué tipo de comida tan específico y me dice y sale como si lo hubiera hecho en Ecuador también. Yo en Ecuador usamos bastantes palabras de quichua, por ejemplo, ¿no? Un idioma que se está muriendo. Así son esos idiomas indígenas. ChatGPT conoce quichua. Y si yo le pregunto cómo digo esto en quichua o cómo traduzco esta palabra, lo sabe y me ayuda con eso. Entonces, lo que quiero demostrar es que ahorita puedes imaginarte cualquier cosa que te pueda ayudar. Y es más, cosas que ni siquiera te hubieras imaginado. Yo me imagino que hay muy pocas personas que están usando ChatGPT para aprender quichua, pero eso es el tipo de cambio que estos sistemas, estos modelos pueden tener en el mundo y más específico en la comunidad latinoamericana donde hay estos problemas. Migrantes con Pedro Prado. Hoy ya nos dicen el celular viene con inteligencia artificial, entonces nos Mm, redacta prácticamente las cartas. sí, Es una lucha, digámoslo, eso está a favor, pero mi pregunta quisiera enfocarla es, ¿cómo, cómo entender la inteligencia artificial como una herramienta más mm, en el proceso para favorecer seguramente tiempos, para favorecer eficiencia sí. seguramente, y no caer en el juego de otros, digamos, otros anuncios? Y voy al tema de las redes sociales, donde uno puede gastar horas y horas, y ahí es inverso, ahí no es eficiente. Mm, Tal vez es eficiente en ver videos mm, mm, o eficiente en el entretenimiento, pero no es eficiente en las actividades diarias. sí. ¿Cómo hacer para no? Yo vería como un filo muy delgado. ¿Estoy en lo correcto o tal vez es muy moralista mi posición? Creo que sí es bastante moralista la posición, pero am, es algo que de ley mucha gente está pensando, porque hay muchos, lo que hemos visto con la tecnología y la media social, han permitido cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, volviendo al migrante, yo me acuerdo cuando tenía amigos o parejas que tenían familia en Colombia o Ecuador y no podían llamarles. No podían porque tenías que tener un teléfono con un código y tener eso prepagado y era puro landline, puro así, difícil. Imagínate cómo es ahora. Ahora por la tecnología, FaceTime, WhatsApp, todo, estás en conexión con tu familia en tus países, así de una forma increíble, ¿no?
esa es la parte buena de la media social y la tecnología, pero como dices, también hay horas y horas perdidos solo haciendo zombie scrolling, ¿no? Y eso me pasa a mí también. Eso creo que todo persona tiene esa tendencia a hacer esas cosas. Um, y lo interesante de la inteligencia artificial es, hay muchos comentarios y gente que conoce bastante que piensan que va a haber un nivel cuando inteligencia artificial puede hacer todo lo que hace un humano, ¿no? En ese mundo hay quizás cambios al sistema socioeconómicos, por ejemplo, el Universal Basic Income. No sé si han escuchado, pero es básicamente que todo humano en un país tiene una cantidad que le daría un gobierno, por ejemplo. Um, y en un mundo donde no tienes que trabajar para ser productivo, porque todas las máquinas, toda la inteligencia artificial está haciendo eso para la economía, para ti, te da a ti como un humano la libertad de hacer scrolling, pero no impacta la productividad del país. Pero quizás a ti sí. Quizás a ti te quita esa sensación de estoy haciendo algo que importa y que me da, no sé, me da algo interno para mí, ¿no? Entonces, el punto que estoy tratando de llegar es que ese es un problema y yo estoy de acuerdo. Es un problema y un principio moralista, pero solo estás rascando el superficie de cómo va a cambiar la inteligencia artificial el mundo, y hay muchos problemas, muchas cuestiones éticas que hay que estar pensando ahora, y, y no hay una línea simple para llegar a un mundo perfecto o mejor, y va a haber muchos, no sé, dificultades, pero es súper interesante, me parece. Bueno, estamos hablando con Diego Ducci, un experto en estos temas y, como él mismo lo dice, por supuesto, es muy interesante escuchar su opinión, sus puntos de vista, sus perspectivas. Diego, voy a entrarme y me voy a quedar un ratico en ese tema de tal vez de la moral, voy a pasar también como al punto de la ética. Y lo hago porque seguramente una de las primeras sensaciones que uno tiene, o que tuve, hablemoslo en primera persona y sincero Diosos, cuando te enfrentas a la inteligencia artificial en Sí. tu computador es que nadie me vea. ¿Qué estoy haciendo? Esto está prohibido. Y eso me temo porque mucha gente muestra los resultados de la inteligencia artificial y todo el mundo está en la libertad de hacerlo, pero pocos se atreven a decir, bueno, la utilizo, no la utilizo. Digamos, en estos momentos donde estamos haciendo este podcast, en esta época, todavía hay como como preservar eso, ¿verdad? Es como si Mm, se estuviera viendo algo prohibido, como si se estuviera utilizando algo prohibido. Y lo digo también desde la ética porque hay mucha gente que encontró que resuelve problemas que no resolvía antes, me explico. Entonces alguien que tal vez no sabía escribir o no quiere escribir, mm. ahorita escribe perfectamente. Entonces también estamos en esos dos lados. La pregunta es, ¿qué tanto deberíamos detenernos en esa moral y en esa ética? Am, si uno, sí, siempre estoy trayendo esto a la comunidad latinoamericana, ¿no? Y por favor, Pedro, me dices si no está bien eso, pero digamos un migrante aquí, am, porque no entiende el idioma, o no puede escribir bien en inglés, o no puede escribir bien, punto, ¿no? Sufren, digamos, ¿no? Tienen menos oportunidades. Entonces, mientras la comunidad británica está viéndole como más, esto me está ayudando, esto no es prohibido, esto me permite escribir la carta o hacer mis tareas mucho más rápidos, y ahora entiendo todo. En cambio, antes no podía y perdía todo el día. Inteligencia artificial está cambiando eso.
pero también está igualando las oportunidades entre las diferentes comunidades. Y eso para mí es un punto muy importante que no debemos perder, que es un problema que todos tengamos la oportunidad de escribir una carta buena o hacer la tarea buena. Yo no creo que es un problema. Obviamente es un problema si es que tú no estás entendiendo lo que está pasando. Pero yo creo que siempre hay mecanismos para investigar eso. Tienes los exámenes al fin del año, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no has hecho los trabajos, entonces no vas a tener una buena nota en eso. Pero no, yo sí soy un optimista en este sentido. Yo sí creo que inteligencia artificial hay más oportunidades que riesgos. Si hay riesgos y tenemos que pensar en eso y como papá, mamá, pensar cómo puedo usarlo en mi casa, en mi hogar, en una forma que mis hijos se preparan para el futuro. Pero yo creo que no deberemos perder la vista de que hay una oportunidad para la comunidad aquí um, igualarse un poco más y competir con otras comunidades. Si vos ves la comunidad hindú, si vos ves comunidad judío, otros surgen. Y los latinoamericanos no han hecho mucho de eso porque no han estado aquí en mucho tiempo, pero en ese sentido la inteligencia artificial es un tool, es algo que va a permitir eso, en mi opinión. Y es importante que no tengan miedo y no digan, ay, no está prohibido. Y si son papás, que no les digan a los hijos, no puedes usar ChatGPT o otro modelo. Es más que lo usen para igualarse con el resto de la comunidad. Qué interesante, muy interesante. Nos iguala la tecnología, es una herramienta. La podemos manejar y, digamos, tampoco pasar al otro extremo, ser orgullosos. Simple y llanamente, como pasa a ser en la vida diaria, me imagino, cuando uno tiene que usar una prenda o usar otra prenda, Mm, pues es eso. exacto. Muy interesante, Diego, tus aportes. Si yo quiero estar del otro lado de la inteligencia artificial, me explico. Yo estoy en este momento del lado quien la usa y quien es una herramienta Sí. y como tú lo dices, me iguala, Mm, ¿por qué no? Muy interesante, si yo sé del tema, si conozco, pero también hay gente que nos está escuchando, hay jóvenes, hay niños que dicen, yo quiero ser como Diego Ducci, yo quiero estar del otro lado, quiero investigar, quiero aportar, quiero estar en ese desarrollo. ¿Cómo se está organizando esto? Porque, y lo hablo en términos de educación, de avances, de centros de investigación, de oportunidades también que dan los diferentes estados, los diferentes gobiernos en el mundo. ¿Cómo se está organizando? Em, yo, yo creo que los incentivos de los gobiernos mundiales y los de las comunidades de los niños que quieren progresar a niveles altos o académicamente siendo muy buenos, están juntos de esos incentivos. O sea, en el sentido de que para un gobierno tener un pueblo, una población que tienen mucha educación y están descubriendo cosas y creando negocios y la innovación contribuye a la economía y que crezca la economía, ¿no? Entonces todo gobierno, todo político que vos ves mundial está pensando en eso, está pensando cómo podemos educarnos, cómo podemos hacer la innovación, cómo podemos atraer capital. Y entonces, si tú eres un joven latino, joven el que sea, hay una oportunidad muy grande. Um, Usando unos de estas herramientas también como AI, como inteligencia artificial, te permite, como digo, igualarte un poco con el resto de la sociedad, pero también um, hay modelos que se llaman open source. Ese es un término técnico, pero lo más importante que uno que debe de entender de open source es que tú puedes tener ese modelo
y puedes usarlo, puedes hacer programming para convertirle en algo que tú usas. Entonces, por ejemplo, digamos que quieres hacer una compañía y no tienes trabajadores. Este año me imagino que la inteligencia artificial va a llegar a un nivel se llama agentes. El agente inteligencia artificial es cuando básicamente la inteligencia artificial va a tener la habilidad de controlar tu computadora, de controlar tus finanzas, hacer todo. Entonces tú podrías coger un open source model que es gratis y cambiarlo o trabajar con alguien que conoce la tecnología y ya de repente tu productividad como una compañía, tu eficiencia como una compañía o un emprendedor se ha convertido en algo muy muy alto. Igual para los niños, hay muchas oportunidades de usar esos open source modelos y convertirlos en algo para lo que tú quieres hacer. Entonces, si yo estuviera rehaciendo mi vida, yo estaría mirando a la computer science, las científicas de computadoras y cómo hacer programming y cómo hacer coding. Y eso creo que hay más oportunidad en ese campo, en ese área. Y no hay solo camino a llegar a Oxford o Cambridge o trabajar en el gobierno. Como digo, es hacer algo que te guste, de verdad, que para ti no se sienta como trabajo, que te despiertes y que hagas horas y horas de estudio, horas de trabajo, porque te encanta, y ahí no se siente como trabajo, y vas a ser el mejor que existe en ese área, y vas a poder competir con los demás. Entonces, eso sería usar la tecnología, pensar qué te gusta y seguir en ese camino. Eso creo que son los dos sugerencias que tendría yo. Tenemos mucho de qué hablar, pero vamos a acabar este primer episodio con Diego Ducci. En este momento los invitamos para que nos acompañen con un segundo episodio donde hablaremos de la inteligencia artificial y todo lo que está pasando en este país, en Europa y en América Latina. Express News Podcast presentó el anterior programa.